Desde el principio he aprendido que el llamado de Dios nunca llega por casualidad. No es un susurro vago en el viento, sino una voz clara que se abre camino hasta lo más profundo del corazón. Cuando hablo de una mujer elegida, no me refiero a alguien perfecta ni libre de errores. No hablo de aquellas a quienes el Señor mismo ha mirado antes de que tomaran su primer respiro. Como nos recuerda Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esa palabra no es un simple versículo, es una revelación. Significa que incluso antes de que el mundo la viera, ya había un propósito divino sobre su vida. Ella no es elegida por lo que el mundo valora, ni por sus logros, ni por su posición. Es elegida porque Dios la separó para algo mayor, algo que a veces ni ella misma comprende plenamente. Y cuando una mujer comienza a entender esa verdad, su vida cambia. Todo adquiere un sentido nuevo. Cada lágrima, cada silencio, cada rechazo deja de ser un accidente y se convierte en parte de un plan cuidadosamente trazado por el Creador. He visto que el Señor nunca llama a alguien porque ya lo tiene todo resuelto. Al contrario, Él escoge corazones quebrantados, vidas que han atravesado el fuego de la prueba, porque en esas debilidades su poder se manifiesta con mayor claridad. Una mujer elegida es aquella que camina en medio de las tormentas, y aunque tambalee, no se derrumba porque sabe que una mano invisible la sostiene. Esa es la diferencia. No se trata de perfección, sino de disposición. Dios ve en ella una fortaleza que aún no ha descubierto un potencial que espera ser revelado, una misión que solo ella puede llevar a cabo. Por eso, cuando el enemigo se levanta contra ella, no es porque sea débil, sino porque su destino amenaza las tinieblas. Y así lo que parece un obstáculo se convierte en confirmación de que su vida está marcada por el cielo. Ahora bien, quiero hablar del valor y el rol de la mujer desde la perspectiva divina. El Señor, en su infinita sabiduría, ha depositado en ellas dones que van más allá de lo visible. No fueron creadas únicamente para ocupar un espacio en el hogar, aunque el hogar sea un lugar sagrado donde su influencia es vital. Ellas llevan dentro la capacidad de nutrir, de sanar, de sostener, de levantar generaciones enteras con la fuerza que brota del amor de Dios. Y cuando esa fuerza se conecta con la sensibilidad espiritual que Él les ha dado, se convierten en instrumentos poderosos para la expansión de su reino. Una madre que ora, una esposa que intercede, una hija que permanece firme en la fe. Cada una de ellas está escribiendo una historia que impacta no solo a su familia, sino a toda una comunidad y en ocasiones al mundo entero. He conocido mujeres que en silencio han llevado cargas que pocos imaginan y sin embargo han sido usadas por Dios para traer consuelo, dirección y esperanza a muchos. Esa es la belleza de su diseño. Cuando el Señor pensó en la mujer, no la hizo como una figura secundaria, sino como alguien que refleja su ternura y al mismo tiempo su fortaleza. Ellas son testimonios vivos de que la gracia de Dios no tiene límites. Su voz puede cambiar atmósferas, sus manos pueden sanar heridas, sus rodillas, dobladas en oración, pueden abrir los cielos. Y es precisamente esa mezcla de sensibilidad y poder lo que las convierte en un testimonio irrefutable del amor de Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 3:14 que debemos correr hacia la meta del supremo llamamiento. Así también la mujer elegida corre no detrás de la aprobación del mundo, sino detrás de lo eterno. En su interior arde un fuego que no la deja conformarse con lo común, porque sabe que hay más, siempre más, en la presencia de Dios. Pero no podemos hablar de elección sin hablar de las marcas. Y aquí es donde el mensaje se vuelve aún más profundo.
porque esas marcas no se forman en tiempos fáciles ni en caminos sin tropiezos. Son el resultado de las pruebas del dolor de la soledad, de las noches en las que las lágrimas parecen no tener fin. Isaías 43:2 nos recuerda una promesa poderosa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Esa es la esencia de las marcas, pruebas inevitables que no llegan para destruir, sino para fortalecer, para purificar, para revelar. Cada mujer elegida lleva cicatrices invisibles que el cielo reconoce. Y aunque a veces esas cicatrices pesan como una carga, en realidad son recordatorios de que no caminaron solas, de que en medio del fuego hubo una presencia fiel que nunca las abandonó. Es en ese proceso de quebrantamiento donde Dios moldea el carácter, donde enseña a confiar en Él por encima de todo. Muchas veces he visto que las batallas más duras no son externas, sino internas: dudas, pensamientos de insuficiencia, sentimientos de abandono. Pero incluso allí en el silencio del corazón, el Señor habla. Él toma cada herida y la convierte en un testimonio cada rechazo, y lo transforma en redirección cada pérdida, y la convierte en preparación para algo mayor, porque ninguna lágrima se desperdicia en las manos de Dios. Lo que parece derrota en realidad es un camino oculto hacia una victoria que aún no se revela. Y así las marcas que una mujer lleva se convierten en señales de un destino eterno, señales que el enemigo teme y que el cielo celebra. ¿Y qué significan esas marcas en la vida diaria? Significan sensibilidad espiritual para discernir lo invisible, significan un corazón que no se conforma con lo superficial, significan una fe inquebrantable aún en medio de la oscuridad, significan un amor radical por lo sagrado y una fortaleza que no se quiebra ante el rechazo. Cada marca es una huella del Espíritu en su vida, un recordatorio de que fue llamada no para vivir en lo ordinario, sino para caminar en lo extraordinario. Y es ahí donde entendemos que el plan de Dios nunca fue que la mujer se limitara a sobrevivir. Fue que resplandeciera con las señales de su gracia, que se levantara como testigo de su poder, que caminara con la certeza de que su vida está tejida por manos eternas. El primer sello: una sensibilidad espiritual aumentada. Cuando reflexiono sobre el llamado de Dios en la vida de cada creyente, no puedo dejar de pensar en cómo de manera misteriosa y poderosa Él marca a aquellos a quienes ha escogido. Y una de esas marcas más profundas, más inconfundibles, es la sensibilidad espiritual que Él deposita en el corazón de la mujer que ha sido apartada para su propósito. No se trata de una simple intuición, no es una corazonada pasajera ni un presentimiento humano. Es una percepción que brota del Espíritu Santo, una conciencia despierta de lo invisible, de lo eterno, de lo que los demás no ven. He aprendido que cuando Dios llama, abre los ojos del alma. De repente empiezas a discernir lo que otros ignoran, a escuchar lo que otros no oyen, a sentir en tu espíritu que algo no está bien, aunque todo parezca en orden. Y es allí donde comienza a manifestarse esa sensibilidad que no proviene de uno mismo, sino del cielo. Samuel, siendo apenas un niño, escuchó su nombre en la oscuridad de la noche. 3 veces creyó que era Elí quien lo llamaba, pero no era la voz de un hombre, era el Dios eterno que le hablaba. ¿Cómo pudo oír Samuel esa voz en medio del silencio? Porque su espíritu estaba abierto, atento, dispuesto. Esa misma disposición es la que Dios despierta en las mujeres elegidas, un oído afinado, un corazón sensible, una mente atenta a la voz de lo alto. Sé que para muchas esta sensibilidad no siempre resulta fácil de llevar.
Puede sentirse como una carga porque mientras los demás caminan distraídos por la vida, tú percibes el peso de lo que sucede en lo invisible. Mientras los demás se entretienen en lo superficial, tú sientes la urgencia de orar, de interceder, de ponerte de rodillas en favor de alguien sin siquiera saber por qué. Esa es la obra del Espíritu Santo en lo profundo, empujándote a actuar, aunque no entiendas del todo lo que está ocurriendo. Me conmueve pensar en aquellas noches en que una mujer se despierta sin razón aparente, con un peso en el corazón que la lleva a clamar por su familia, por sus hijos, por su iglesia. Ella no lo sabe, pero está librando batallas espirituales que cambiarán destinos. Esa es la marca de una elegida ser guardiana del espíritu atalaya que ve lo que otros no ven y que intercede por lo que otros no perciben. El mundo puede llamarlo intuición femenina, pero yo les digo que va mucho más allá de eso. Es el Espíritu Santo revelando trampas ocultas, advirtiendo peligros, mostrando caminos. Es una espada invisible que corta la mentira, que expone el engaño, que ilumina en medio de la oscuridad. Y aunque a veces duela cargar con esa sensibilidad, aunque pueda ser agotador sentir lo que otros no sienten, nunca olvides que es un don precioso entregado por Dios mismo para proteger, para guiar, para sostener. En más de una ocasión he visto cómo esa sensibilidad ha salvado vidas. Una madre que siente que debe orar con urgencia por su hijo sin saber que en ese mismo instante estaba a punto de caer en una situación peligrosa. Una esposa que, movida por un presentimiento santo, intercede por su marido en el momento exacto en que él enfrentaba una tentación. Una mujer de fe que en medio de una reunión aparentemente inofensiva percibe que hay algo en el ambiente que no honra a Dios y decide retirarse protegiendo así su alma. Eso no es casualidad, es la marca de una vida que ha sido tocada por el Espíritu de Dios. Y no siempre será fácil. Habrá momentos en que sentirás que llevas un peso que los demás no comprenden, que tus palabras no tienen eco, porque quienes te rodean no perciben lo que tú percibes. Habrá quienes te acusen de exagerada, de demasiado sensible, de ver problemas donde no los hay. Pero quiero animarte, no desprecies esa voz interior, no ignores esa impresión en tu corazón. Lo que para otros es locura, para ti es dirección divina. Recuerdo lo que dice la Escritura: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Esa respuesta de Samuel debería ser también la nuestra, porque cuando reconocemos que lo que sentimos no es producto de nuestra imaginación, sino el susurro de Dios en nuestra alma, entonces estamos listos para obedecer, para ponernos en pie y actuar según su voluntad. Esta marca, la sensibilidad espiritual aumentada, no se da para mostrar poder ni para impresionar a nadie. Es una invitación a la obediencia silenciosa, a la oración constante, a la intercesión fiel. Es un llamado a permanecer despierta cuando otros duermen, a estar atenta, cuando otros se distraen, a ser instrumento en las manos de Dios para detener lo que el enemigo trama en lo oculto. Y aunque a veces quieras descansar de esa carga, aunque desees vivir en la ignorancia tranquila de los demás, nunca olvides que has sido escogida para algo mayor. El Señor ha depositado en ti una responsabilidad sagrada. Él te ha dado ojos que ven más allá de lo visible, oídos que oyen lo que el mundo no escucha, un corazón que percibe lo que trasciende lo terrenal. Esa es tu marca. Esa es la señal de que no caminas sola, sino bajo el cuidado y la guía del Espíritu Santo. El segundo sello, un corazón que no se conforma. He visto a lo largo de mi vida cristiana que una de las evidencias más claras de haber sido llamada por Dios es ese fuego interior que no permite conformarse con lo común.
No hablo de una insatisfacción carnal, ni de un deseo de alcanzar más de este mundo, sino de una inquietud santa, un descontento divino que arde en lo profundo del alma y que impulsa a buscar más de Cristo, más de su presencia, más de lo eterno. Cuando el apóstol Pablo declaró en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús, estaba expresando justamente esa pasión implacable, esa determinación de no detenerse en lo ordinario, de no vivir satisfecho con una vida espiritual mediocre. Y esa es la marca de toda mujer elegida, un corazón que se rehúsa a quedarse donde está, que no se acomoda en lo que ya conoce, que no se conforma con lo superficial. A veces ese fuego arde tan fuerte que puede ser doloroso. Mientras otros parecen disfrutar de lo que tienen, tú sientes un vacío que te llama a avanzar. Mientras otros celebran lo temporal, tú anhelas lo eterno. Mientras otros buscan lo cómodo, tú sabes que hay más, mucho más, y tu espíritu se inquieta hasta que das un paso hacia adelante. Esa inquietud no es un castigo, es la voz del Espíritu que te impulsa a dejar atrás lo que ya no aporta vida, lo que te estanca, lo que te impide crecer. He visto cómo el Señor en su fidelidad usa ese descontento santo para movernos de lugares donde ya no debemos estar. Relaciones que parecían buenas, pero que nos frenaban en lo espiritual, oportunidades que lucían atractivas, pero que no eran parte del plan de Dios. Y aunque despedirse de ellas duele, en el fondo es su mano apartándonos para algo mayor. No olvides que Dios nunca quita sin propósito. Él aparta lo que estorba para darnos lo que edifica. Recuerdo cuántas veces en mi caminar el Señor me ha llevado a temporadas de incomodidad, tiempos en los que ya nada parecía encajar, en los que lo que antes me llenaba ahora me resultaba vacío. Al principio no lo entendía, pero luego descubrí que ese vacío era en realidad una invitación a buscar más profundamente en oración, a escudriñar su palabra con más hambre, a soltar seguridades humanas para abrazar lo eterno. Esa misma experiencia la vive la mujer elegida cuando todo lo terrenal comienza a perder sabor, es porque el cielo la está llamando a probar el manantial que nunca se agota. Y lo sé, esa búsqueda puede ser solitaria. A menudo las personas que antes caminaban contigo ya no entienden tu pasión, ya no comparten tu sed, ya no celebran lo que a ti te conmueve. En lugar de comprender, te cuestionan. ¿Por qué tanto empeño? ¿Por qué tanta radicalidad? Pero lo que ellos llaman exceso, Dios lo llama fidelidad. Lo que ellos perciben como fanatismo, el cielo lo reconoce como entrega. Ese corazón que no se conforma es un fuego que consume toda distracción. No te permite entretenerte con conversaciones superficiales, no te deja perder tiempo en lo vano, no encuentra satisfacción en lo pasajero. Porque dentro de ti resuena la verdad de que lo mejor aún está por venir, que la meta aún no ha sido alcanzada, que las promesas de Dios superan cualquier comodidad temporal. Pensemos en Abraham. Él vivía en Ur de los Caldeos, rodeado de prosperidad y seguridad, pero un día escuchó la voz de Dios, que lo llamaba a salir a dejar lo conocido, a caminar hacia una tierra que ni siquiera le había sido mostrada. ¿Qué lo movió a dar ese paso, ese fuego interior, esa convicción de que lo que Dios prometía era mucho más grande que lo que ya poseía? Ese mismo impulso arde en el corazón de cada mujer elegida, dejar lo que parece suficiente para correr tras lo eterno. En más de una ocasión me han preguntado, ¿cómo sé si tengo ese sello? Y siempre respondo, pregúntate si tu alma está en paz con lo ordinario. Si hay dentro de ti una voz persistente que te dice que no te acomodes, que no bajes la guardia, que no pares de buscar, entonces esa es la evidencia.
No es un simple capricho, es el Espíritu inquietándote, porque Él tiene más que revelarte, más que mostrarte, más que depositar en ti. Sí puede doler, sí puede ser cansado, sí puede hacer que te sientas sola, pero en ese desierto de incomodidad es donde Dios se revela con más claridad. Es allí donde escuchas su voz con más nitidez, donde experimentas su gloria de manera más tangible, donde entiendes que nunca fuiste llamada a vivir una vida común, sino a caminar en lo extraordinario. No ignores ese fuego, no lo apagues, no intentes calmarlo con lo temporal. Ese fuego es la señal de que has probado la gloria de Dios y ahora no puedes conformarte con menos. Es la marca de una mujer elegida, un corazón que late con pasión por lo eterno, un espíritu que se rehúsa a conformarse, un alma que sigue adelante porque sabe que lo mejor aún está por manifestarse. El tercer sello, una fe inquebrantable. Cuando pienso en las marcas más evidentes de una mujer que ha sido elegida por Dios, no puedo dejar de hablar de la fe. No de una fe superficial que se enciende solo cuando todo va bien, sino de una fe inquebrantable, tan profunda y tan arraigada en el corazón que ni las tormentas más oscuras ni los vientos más fuertes pueden apagarla. Esa fe que permanece cuando las oraciones parecen no ser respondidas, cuando las puertas se cierran, cuando los sueños parecen haberse desvanecido en el aire. La Escritura lo dice con claridad en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa convicción es lo que distingue a la mujer elegida. Ella cree aunque sus ojos no vean, confía, aunque sus manos no toquen, se sostiene en pie, aunque todo lo demás se derrumbe. No porque tenga fuerzas en sí misma, sino porque ha aprendido a depender del Dios que nunca falla. He conocido a muchas que han pasado por temporadas donde todo parecía perdido. Ana, aquella mujer que clamaba año tras año por un hijo soportando la burla y el desprecio de Penina. Humanamente no tenía esperanza y sin embargo no dejó de creer. No dejó de acudir al templo, no dejó de derramar su corazón en oración. Y fue esa fe persistente la que abrió las puertas del cielo, la que dio a luz no solo a un hijo, sino a un profeta que marcaría la historia de Israel. Pienso también en Ruth. Viuda extranjera sin futuro aparente, podría haberse rendido y regresar a la comodidad de lo conocido. Pero eligió aferrarse a la fe, seguir a Noemí, abrazar al Dios de Israel y caminar hacia lo incierto. A los ojos del mundo lo había perdido todo, pero en realidad estaba en el camino de un destino divino. Su fe la condujo a Boaz, y de su descendencia vendría el rey David, y más tarde el mismo Jesús. ¿No es eso un recordatorio poderoso de lo que puede hacer una fe inquebrantable? ¿Y cómo no recordar a Esther? Una mujer que tuvo que arriesgar su propia vida al entrar en la presencia del rey sin ser llamada, sabiendo que podía morir por ello. Pero eligió la fe en lugar del miedo. Eligió confiar en que Dios estaba con ella en ese momento crucial. Y su fe la convirtió en la salvadora de su pueblo. He visto este mismo espíritu en tantas mujeres a lo largo de los años, mujeres que aún en la enfermedad se han negado a soltar la promesa de sanidad, mujeres que en medio de la escasez han seguido creyendo que Dios proveería, mujeres que en la soledad más profunda han seguido aferrándose a la promesa de que nunca serían abandonadas. Eso es fe inquebrantable, creer en lo invisible, confiar en lo imposible, esperar lo eterno aun cuando lo presente grite lo contrario. Déjame decirte algo con total certeza, una fe así no se construye en días de calma. Una fe inquebrantable se forja en el fuego de la prueba, en el silencio de Dios, en las noches oscuras, donde parece que no hay salida.
Es allí, en medio del dolor y la incertidumbre, donde la fe se profundiza, donde se convierte en ancla firme del alma. Habrá momentos en que sentirás que Dios guarda silencio, que tus oraciones no atraviesan el techo, que estás luchando sola. Pero quiero recordarte que la fe no se mide por lo que ves, sino por lo que crees. Y si tu corazón sigue confiando a pesar de no tener respuestas, entonces esa marca ya está en ti. No olvides lo que sucedió con Abraham. Dios le prometió descendencia cuando ya era imposible humanamente. Los años pasaban y la promesa parecía desvanecerse, pero Abraham no dudó, se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que él había prometido lo cumpliría. Esa es la esencia de una fe inquebrantable. No se apoya en las circunstancias, sino en el carácter de un Dios que no miente. Y tal vez ahora mismo tú estés en medio de esa temporada. Quizás todo a tu alrededor parece contradecir lo que Dios te dijo. Quizás las lágrimas te acompañan cada noche y la duda golpea tu mente cada mañana. Pero déjame animarte, no sueltes tu fe. No permitas que el enemigo te convenza de que Dios ha olvidado tu clamor. Lo que Él comenzó en ti, Él es fiel para completarlo. La fe inquebrantable es en realidad una de las armas más poderosas que tiene una mujer elegida. Porque mientras el enemigo busca hacerte tambalear tu confianza, se convierte en testimonio de la fidelidad divina. Mientras el mundo espera verte caer tu perseverancia, proclama que tu esperanza no está en lo visible, sino en el Dios que hace lo imposible. Así que si estás en ese punto donde parece que todo se derrumba, recuerda, no estás sola, no has sido olvidada, y tu fe es la evidencia de que llevas la marca del cielo. El cuarto sello. Un corazón quebrantado pero no destruido. He aprendido que uno de los misterios más profundos de la vida cristiana es cómo Dios usa el quebrantamiento. Nadie lo busca, nadie lo anhela, pero tarde o temprano todos lo experimentamos. Y la mujer elegida lo conoce de cerca porque el Señor permite que atraviese momentos de dolor, rechazo y pérdida, no para destruirla, sino para moldear su corazón de una manera que jamás hubiera imaginado. El Salmo 34:18 nos lo recuerda con ternura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esa promesa es real. En medio de cada lágrima, en lo más profundo de cada herida, Dios está más cerca de lo que pensamos. Y aunque la herida arda, aunque la soledad pese, aunque el alma parezca rota en 1000 pedazos, no está sola. He visto cómo el quebrantamiento puede convertirse en el taller donde Dios forja a sus siervos. Pienso en Ana, aquella mujer que sufría la humillación constante de Penina. Año tras año cargaba la vergüenza de no poder tener hijos. Su corazón estaba desgarrado, y sin embargo, en lugar de amargarse, llevó su dolor a la presencia del Señor. Allí en el templo lloró, clamó, derramó su alma hasta que su oración se convirtió en promesa. Y de esas lágrimas nació Samuel, un profeta que marcaría la historia de Israel. ¿No es asombroso cómo Dios transforma la aflicción en victoria? Miro también la vida de José. Vendido por sus propios hermanos, traicionado, humillado, encerrado en prisión injustamente. Cualquiera diría que su destino había terminado allí. Pero ese proceso de dolor fue el mismo que lo preparó para ocupar un trono en Egipto. José aprendió en la oscuridad lo que después aplicaría en la luz. Su corazón fue quebrantado, sí, pero no destruido. Y cuando llegó el momento, se levantó con una madurez y una fortaleza que solo el sufrimiento podía haber producido. David conoció bien ese quebrantamiento. Rechazado desde joven, perseguido por Saúl, traicionado por amigos. Sus días estuvieron marcados por el dolor, pero en lugar de rendirse, escribió salmos.
Convirtió cada herida en adoración, cada lágrima en una canción de fe. Y eso es exactamente lo que hace la mujer elegida: transforma el dolor en oración, las cicatrices en testimonio, la soledad en intimidad con Dios. He aconsejado a tantas mujeres que creen que su quebrantamiento las invalida, que piensan que porque han sido heridas ya no tienen valor. Pero la verdad es la contraria. Esas cicatrices son evidencia de que sobrevivieron. Cada herida es una marca que declara: estoy en pie, Dios me sostuvo y sigo adelante. Y eso es lo que el enemigo teme, que tu dolor no te destruya, sino que te fortalezca. Déjame decirte algo: un corazón que nunca ha sido quebrantado es un corazón que aún no ha sido moldeado. Dios permite el quebrantamiento porque sabe que allí se revela nuestra verdadera dependencia de Él. Allí aprendemos que nuestra identidad no está en lo que hemos perdido, sino en lo que Él nos ha prometido. Allí entendemos que la gracia no es teoría, sino una realidad viva que nos levanta cuando no tenemos fuerzas. Quizás ahora mismo te sientas quebrantada. Tal vez llevas cicatrices que nadie ve, heridas que has escondido bajo una sonrisa. Quizás te preguntas si algún día volverás a levantarte. Y quiero que escuches esto: el Señor no permite tu quebranto para destruirte, sino para formarte. Cada lágrima ha sido recogida, cada oración ha sido escuchada, cada herida está en sus manos. El quebrantamiento cambia la manera en que vemos la vida. Ya no miramos el dolor como un enemigo, sino como un maestro. Aprendemos a soltar lo que no podemos controlar, a valorar lo que realmente importa, a descansar en la fidelidad de Dios. Y sobre todo descubrimos que en medio del quebranto, Cristo mismo se hace más real, más cercano, más suficiente. Recuerdo tantas veces en mi ministerio cuando pensé que el dolor me superaría. Pero allí, en ese lugar de fragilidad, encontré una fortaleza que no era mía. Allí comprendí lo que Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Esa es la paradoja divina. En el quebrantamiento descubrimos una fuerza que no conocíamos, una fe más pura, una esperanza más firme. Así es, la mujer elegida no es aquella que nunca ha sido herida, sino aquella que a pesar de todo sigue levantándose. Sus cicatrices no son señal de derrota, sino de victoria. Sus lágrimas no son desperdiciadas, sino semillas de un futuro glorioso. Y cada vez que se pone en pie después de haber caído, cada vez que adora en medio del dolor, cada vez que confía aún con el corazón roto, el cielo la mira y declara: esa es mi hija, esa es mi escogida. El quinto sello: un amor radical por lo sagrado. Hay algo que distingue con claridad a la mujer elegida: su amor radical por lo sagrado. No es un amor superficial ni un interés pasajero. Es un fuego interno que la consume, un anhelo constante de vivir apartada para Dios, de reflejar su santidad en cada área de su vida. Mientras otros se conforman con lo temporal, ella busca lo eterno. Mientras el mundo aplaude lo que es popular, ella se aferra a lo que honra al Señor. Recuerdo las palabras de Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese versículo es un llamado urgente a la consagración, a vivir no según los patrones de este mundo, sino según la voluntad perfecta de Dios. Y la mujer elegida lo entiende en lo profundo de su ser. Sabe que no puede seguir la corriente de lo que la rodea porque ha sido apartada para algo más grande. He visto cómo este amor por los santos se va cultivando poco a poco. No surge de la noche a la mañana. Es el fruto de noches en oración, de tiempos de ayuno, de una búsqueda persistente de la presencia de Dios. Y cuanto más se acerca a Él, más rechaza lo que no le glorifica.
Es como si su corazón se volviera alérgico a lo profano, incapaz de encontrar placer en lo que ofende a Dios. Pensemos en Daniel, rodeado de un ambiente hostil en un palacio lleno de idolatría y paganismo, decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Podría haberlo hecho en secreto, nadie lo habría notado, pero su amor por la santidad era más fuerte que la tentación. Ese acto de fidelidad lo llevó a experimentar la protección de Dios en medio de los leones y a recibir visiones que marcaron la historia de Israel. Pienso también en José tentado día tras día por la esposa de Potifar. Hubiera sido fácil ceder a aceptar el placer momentáneo, pero José huyó, prefirió la cárcel antes que traicionar su integridad. Eso es amor radical por lo sagrado, elegir la pureza, aunque cueste abrazar lo santo, aunque duela mantener la fidelidad, aunque implique rechazo o soledad. ¿Y cómo no recordar a María, la madre de Jesús? Una joven que por decir sí al plan de Dios tuvo que soportar la vergüenza pública, el rechazo de su comunidad, la incomprensión de quienes la rodeaban. Podría haber protegido su reputación, pero eligió la santidad, eligió la obediencia, eligió cargar con el peso de ser la madre del Salvador. Ese es el precio del amor radical por lo santo. Sé que a menudo ese camino no es fácil. Muchas mujeres elegidas se enfrentan a burlas críticas, acusaciones de ser demasiado estrictas o demasiado fanáticas. Pero lo que el mundo no entiende es que cuando tu corazón arde con pasión por lo sagrado, no puedes negociar con lo que contamina el alma. No puedes conformarte con una fe tibia porque has probado la gloria de Dios y no quieres nada menos. Este amor radical implica renuncias. Renunciar a ciertas amistades que te alejan de Cristo, a lugares donde su nombre no es honrado, a hábitos que parecen inofensivos, pero que enfrían tu espíritu. Implica decir no al pecado, incluso cuando todos dicen sí. Implica caminar sola a veces, porque pocos entienden lo que significa vivir apartada para Dios. Y sin embargo, no estás sola. El cielo se regocija cuando eliges la santidad. Los ángeles celebran cuando decides obedecer aunque nadie más lo haga. Dios mismo sonríe cuando te ve rechazar lo fácil para abrazar lo eterno, porque cada decisión que tomas en favor de lo santo es una semilla que produce fruto eterno. He visto cómo este amor por lo sagrado cambia la vida por completo. Transforma conversaciones, hábitos, prioridades. Hace que las cosas del mundo pierdan brillo, porque ahora la mirada está fija en lo eterno. Hace que lo terrenal se vuelva pequeño en comparación con la gloria de caminar en obediencia al Señor. Quiero animarte a no apagar ese fuego. No permitas que las voces externas te hagan dudar. Ese amor radical que arde en tu interior es la prueba de que has sido marcada, apartada, elegida para vivir no según lo común, sino según lo santo. No es un peso, es un privilegio. No es una carga, es una señal del cielo de que Dios te ha confiado algo sagrado. Así es como camina la mujer elegida con un corazón encendido, con un amor profundo por la santidad, con un compromiso inquebrantable con la pureza. Y aunque a veces el precio sea alto, siempre descubrirá que la recompensa es infinitamente mayor. El sexto sello, un espíritu indomable ante el rechazo. Uno de los dolores más profundos que un ser humano puede experimentar es el rechazo. Ser ignorado, malinterpretado o incluso despreciado por quienes amas o respetas puede dejar cicatrices en el alma. Y sin embargo, he aprendido que en la vida de la mujer elegida, el rechazo nunca es el final. En las manos de Dios, ese rechazo se convierte en redirección y esas puertas cerradas se transforman en señales de que Él tiene un camino mejor preparado. Jesús mismo dijo en Lucas 10:16, «El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha».
¿Qué significa esto? Que el rechazo hacia la mujer elegida no es personal, es espiritual. Cuando alguien la rechaza, en realidad está rechazando al Dios que la envió al propósito que ella carga, al llamado que lleva dentro. Y aunque duela, el Señor lo permite para recordarnos que nuestra identidad no depende de la aprobación de los hombres, sino del amor eterno del Padre. Miremos la vida de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo rechazaron, lo olvidaron. A primera vista parecía el fin de sus sueños, pero ese rechazo fue la vía que lo llevó a Egipto, donde Dios lo levantaría como gobernador y salvador de su pueblo. Lo que parecía un castigo era en realidad una preparación. Así es como obra, el Señor usa el rechazo humano para colocarnos exactamente en el lugar donde su propósito se cumplirá. Pensemos también en Moisés. Rechazado por su propio pueblo, perseguido por Faraón, obligado a huir al desierto. Allí en la soledad podría haber pensado que su llamado se había terminado. Pero ese mismo desierto era el escenario donde Dios moldearía su carácter, donde aprendería a escuchar su voz, donde sería equipado para liderar a Israel hacia la libertad. El rechazo lo apartó de Egipto, pero lo acercó al corazón de Dios. Y por supuesto no podemos olvidar al mismo Jesús. Rechazado por los suyos, acusado falsamente, crucificado por aquellos a quienes vino a salvar. Cada burla, cada herida, cada palabra hiriente formaba parte del plan eterno. Lo que los hombres despreciaron, Dios lo usó para traer redención al mundo. ¿No es ese el ejemplo más claro de que el rechazo no es destrucción, sino redirección? He acompañado a muchas mujeres que cargan con el dolor de haber sido dejadas de lado, amigas que se alejaron, familiares que no comprendieron, líderes que no valoraron su llamado. Algunas quedaron con el corazón desgarrado, creyendo que ya no tenían lugar. Pero déjame decirte algo, el rechazo no determina tu valor. No significa que no seas suficiente. Significa que Dios está apartándote de lo que no te conviene, protegiéndote de lo que te desviaría y conduciéndote hacia lo que verdaderamente preparó para ti. El enemigo intenta usar el rechazo para convencerte de que eres insignificante, para hacerte creer que no tienes propósito. Susurra que no eres valiosa, que nadie te necesita, que no encajas. Pero la verdad es otra. Cada puerta que se cierra es un mensaje del cielo que dice: confía, tengo algo mejor para ti. Cada persona que te rechaza simplemente pierde la oportunidad de ver el propósito divino que hay en ti. Sé que no es fácil. Cuando aquellos en quienes confiabas se alejan, cuando te quedas sola en medio de la incomprensión, el dolor es real. Pero la mujer elegida aprende a ver más allá. Entiende que lo que parece pérdida en realidad es protección, que lo que parece humillación en realidad es preparación. El rechazo no la destruye, la fortalece. No la frena, la impulsa. No la derrota, la define. He visto con mis propios ojos cómo mujeres heridas por el rechazo se han levantado con más fuerza que nunca. Se han convertido en líderes, en intercesoras, en testimonios vivos de la gracia de Dios. Porque cuando una mujer descubre que no necesita la aprobación humana para caminar en su propósito, entonces se vuelve verdaderamente libre. Libre de las opiniones, libre de los juicios, libre de los aplausos. Y en esa libertad, su espíritu se vuelve indomable. Así camina la mujer elegida, herida pero no destruida, ignorada pero nunca olvidada por Dios, traicionada pero siempre sostenida por el amor eterno. Ella sabe que cada rechazo humano es en realidad una afirmación celestial. Hija, te estoy apartando para algo más grande. El séptimo sello. Un espíritu inquebrantable de intercesión. Si hay una marca que revela de manera poderosa el llamado de una mujer elegida, es su espíritu de intercesión.
No hablo de una oración ocasional, no hablo de palabras repetidas de memoria, sino de un clamor profundo constante que brota de lo más íntimo de su ser. Es una carga sagrada que el Espíritu Santo deposita en ella, un fuego en el alma que no puede apagarse, una urgencia que la despierta en la noche, que la impulsa a doblar rodillas, aun cuando sus fuerzas se han agotado. La palabra de Dios en Ezequiel 22:30 dice: «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra». Ese es el corazón de la intercesión, ponerse en la brecha, ser puente entre Dios y las personas, clamar en favor de los que no pueden, no saben o no quieren orar. Y cuando Dios aparta a una mujer como su elegida, le entrega este llamado como un mandato divino. He visto cómo la intercesión transforma ambientes, rompe cadenas, abre puertas que parecían cerradas para siempre. Una mujer que intercede no solo ora por sus propias necesidades. Ella lleva en su corazón a su familia, a sus hijos, a su iglesia, a su nación. Ora por los perdidos, por los que están a punto de rendirse, por aquellos que nunca han pronunciado una sola oración en su vida. Ella entiende que sus rodillas son el lugar donde se libran las batallas más grandes. Pensemos en Ana. Cuando clamó por un hijo, no solo estaba pidiendo por sí misma, en realidad estaba intercediendo por el futuro de Israel. De sus lágrimas nacería Samuel, un profeta que traería la voz de Dios a un pueblo que había perdido el rumbo. Ana no lo sabía, pero su oración personal era en el plan eterno una intercesión nacional. Miremos también a Esther. Cuando su pueblo estuvo al borde del exterminio, no se limitó a guardar silencio ni a proteger su posición en el palacio. Decidió ayunar y orar, convocando a otros a unirse a ella. Durante 3 días se puso en la brecha por su pueblo, arriesgando su vida para interceder delante del rey. Esa intercesión salvó no solo a ella, sino a toda una nación. ¿Y cómo no recordar al mismo Jesús en Getsemaní? Mientras sus discípulos dormían, él oraba. Mientras todos descansaban, él clamaba con lágrimas y sudor como gotas de sangre. Allí, en esa noche oscura, se puso en la brecha por nosotros, intercediendo por los pecadores, cargando sobre sí el peso de nuestra salvación. Él es nuestro mayor ejemplo de intercesión. He acompañado a mujeres que me confiesan: «Pastor, no sé por qué, pero siento una carga tan fuerte que me despierta en la madrugada». Eso es el Espíritu llamándolas a interceder. En ocasiones, ni siquiera saben por quién oran, pero se arrodillan, gimen, lloran, y en ese momento están levantando un muro invisible de protección alrededor de alguien que ni siquiera conocen. Esa es la belleza y el misterio de la intercesión. Muchas veces no entiendes lo que estás orando, pero el cielo responde porque tu espíritu se ha alineado con la voluntad de Dios. Sé que este sello no es fácil de llevar. La intercesión puede ser agotadora porque mientras otros siguen con sus vidas, la intercesora siente el peso de clamar. Mientras otros festejan, ella ora. Mientras otros descansan, ella vela. Y a veces puede parecer una carga demasiado pesada, pero nunca olvides que no estás sola. Cada lágrima que derramas, cada súplica que pronuncias, cada palabra que elevas en la presencia de Dios es escuchada. El Señor mismo te fortalece, renueva tu espíritu y te recuerda que tu labor no es en vano. He visto milagros que nacieron en secreto en los cuartos de oración de mujeres que intercedieron sin ser vistas ni reconocidas. Hijos que volvieron a Cristo después de años de rebeldía, matrimonios restaurados, iglesias avivadas, comunidades transformadas. Y cuando preguntas cómo comenzó todo, la respuesta siempre es la misma: alguien estuvo orando. Alguien no dejó de clamar.
Alguien se puso en la brecha. La mujer elegida carga con esta marca como un sello visible en lo invisible. A veces ni ella misma comprende la magnitud de lo que hace cuando ora, pero el cielo lo sabe, el infierno lo teme, y las vidas de quienes la rodean llevan la evidencia de que ella ha estado intercediendo. Así camina la mujer elegida con un espíritu de oración que no se rinde, con una voz que clama, aunque esté cansada, con un corazón que gime por lo eterno. Su intercesión es su mayor arma, su lugar de batalla, su espacio de intimidad con Dios. Y en esa fidelidad encuentra la fuerza para seguir adelante, porque sabe que cada vez que se pone de rodillas, los cielos se abren y las tinieblas retroceden. Cuando pienso en todo lo que hemos compartido acerca de las marcas de una mujer elegida, sé con certeza que este no es el final, sino apenas el comienzo de algo mayor. El reconocer esas señales no significa que ya todo esté completo, sino que es el inicio de un camino transformador que Dios mismo ha trazado para tu vida. Cada cicatriz que llevas en el alma no es la huella de una derrota, sino la evidencia de que has sobrevivido, de que la gracia de Dios te sostuvo y de que tu fe fue más fuerte que cualquier tormenta. No olvides esto: lo que parecía pérdida se ha convertido en prueba viva de victoria, y lo que pensabas que te destruiría, en realidad ha sido el taller donde Dios ha formado tu carácter. Tú no estás marcada por la desgracia, estás marcada por el cielo, apartada para un propósito eterno. Y cuando abrazas esa verdad, tu vida nunca más vuelve a ser la misma, porque empiezas a caminar con la certeza de que fuiste creada para algo mucho más grande de lo que alguna vez imaginaste. Ahora quiero hablarte directamente al corazón. Es tiempo de levantarte. No sigas encadenada a lo que pasó, no sigas lamentándote por lo que perdiste. Levántate con fe, con fuerza y con el propósito que el Señor ha preparado para ti. El enemigo ha intentado mantenerte en el suelo, pero ya no puede. Hoy, Dios mismo te llama a tomar tu lugar, a ponerte la armadura espiritual, a caminar con valentía hacia el destino que te espera. No es momento de retroceder, no es momento de rendirse. Es momento de creer, de avanzar, de proclamar con tu vida que el Dios que te eligió es fiel para cumplir lo que prometió. No esperes el día perfecto ni la circunstancia ideal, porque el tiempo es ahora. Y lo que el cielo quiere hacer en tu vida requiere tu decisión. Hoy tu paso de fe, hoy tu voz levantada, hoy. Y mientras recibes estas palabras, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Comparte en los comentarios lo que Dios te ha mostrado. ¿Has reconocido alguna de estas marcas en tu vida? ¿Has sentido esa sensibilidad espiritual, ese fuego que no te permite conformarte, esa fe que te sostiene aun cuando todo parece derrumbarse? Escribe tu testimonio, porque lo que compartes puede ser la respuesta que otra mujer está necesitando leer. Dale me gusta a este mensaje, compártelo para que llegue a quienes hoy están a punto de rendirse. No sabes cuántas vidas pueden ser tocadas si decides ser canal de bendición. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque cada palabra que viene del cielo es alimento para tu fe y no querrás perderte lo que el Señor seguirá revelando en los próximos mensajes. Recuerda, tu participación no es un detalle pequeño, es parte del mover de Dios en esta generación. Antes de terminar, quiero dejarte una pregunta que me ha acompañado en oración. ¿Es posible que alguien pueda ser llamado sin haber pasado por el dolor? ¿O acaso es precisamente el quebrantamiento lo que prepara el corazón para vivir lo extraordinario? El mundo nos dice que lo común es suficiente, que lo ordinario basta, pero yo creo que esa es una de las trampas más sutiles del enemigo, convencernos de conformarnos con la mediocridad cuando fuimos creados para caminar en lo sobrenatural.
¿No será que la ausencia de pruebas puede adormecer el alma, mientras que las cicatrices son las que nos despiertan a la realidad de un propósito eterno? Quiero que lo pienses, que lo lleves en oración, que lo medites con sinceridad, porque tal vez descubras que lo que has llamado dolor ha sido en realidad la llave que abrió tu destino. Y tal vez lo que pensabas que era el final no era más que el comienzo de la historia más gloriosa que Dios quiere escribir contigo.